prisión preventiva. Prisión Sí. preventiva para los 4 extranjeros imputados por el asesinato de agricultores en Mayoa, un hecho que ocurrió el pasado 27 de enero en medio de un asalto a un camión en la ruta H66G, en la intersección del cruce de Mayoa con Rengo, y que no solamente significó el robo de especies, sino el brutal asesinato de 2 agricultores. ¿Pero qué nos enteramos hoy? Porque eso, a ver, lo sabemos desde el día sábado y efectivamente ha calado hondo la forma en que se materializa este asesinato o estos asesinatos. Lo que hoy día la Fiscalía expuso ante el estrado es lo que todos sabemos, que aquí hay y que ya opera el crimen organizado. Porque la Fiscalía, o particularmente el fiscal Carlos López, entregó varios detalles que así dejan de manifiesto que está detrás del asesinato de estos agricultores. Estamos hablando de una organización que funcionaba primero detectando 2 días antes del asesinato y del robo, ya se habían comunicado para ejecutar y materializar justamente esto. Esto quiere decir que había análisis, sabían perfectamente cómo operaban. Para quienes no conocen cómo funciona muchas veces esta vida del mundo agrícola, llegan los camiones, funcionan tanto con lo propio o como poder comprador en la zona, pero llegan los camiones hasta esta feria, y esto pasa no solo acá en Santiago, también en regiones, y venden durante la noche. Entonces uno puede ir, si yo tuviera un negocio, voy a las 3, 4 de la mañana, me levanto, muchas veces ocurre, llegan al lugar y negocias con el señor que está ahí, en este caso con el propio agricultor en su camión, y negocias la compra, ya sea de una parte de esa mercadería u otro, y muchas veces se usa el efectivo, se usa el fajo de billete, más que la transferencia. Informalidad sí, también hay informalidad detrás de lo que estamos señalando. Pero es que claramente en las ferias libres se maneja mucho más el efectivo, es la forma. Claro, y es cómo ha funcionado y viene funcionando. Bueno, los delincuentes, muy capacitados por cierto, identificaron que acá había flujo de dinero en efectivo, o sea, llevarse una mochila con plata era factible, pero además por el relato que da la Fiscalía, señala que, por ejemplo, todo esto, para poder entender lo que pasó, hay que remontarse al 25 de enero, al mediodía, dice, cuando uno de los involucrados recibió un llamado de coordinación y cuyo origen está siendo ahora obviamente investigado. En ese llamado le ofrecieron 500.000 pesos por hacer un trabajo, y al día siguiente le avisaron otra persona que debía realizar la vuelta. O sea, ya la coordinación para materializar, identificar a estos agricultores había partido prácticamente 48 horas antes del asesinato. Acá, de hecho, se dice que todo hace precisar de que trabajaron o actuaron de manera coordinada. Por ende, se hablaba de la irrelevancia de quién fue la persona que bajó del vehículo o quién disparó, porque en su conjunto se estaba hablando de una asociación criminal. A eso apunta, de hecho, el Ministerio Público cuando realiza o cuando comienza a hacer la lectura también de los cargos que estaban imputándole a estos cuatro extranjeros que ya finalmente están con prisión preventiva. Para seguir entendiendo, dice, las 2 víctimas y este joven, hijo de una de las personas que finalmente fue asesinada, acudieron al mercado mayorista Los Valledor el 26 de enero. A las 9 de la noche con 37 minutos, según las cámaras, ingresaron a Los Valledor. El 27 de enero a las 8:30, lamentablemente no se dieron los nombres, solo las iniciales. Yo creo que siempre en estos casos hay que dar los nombres para que conozcamos quiénes son los que se le está imputando este tipo de cargo. Señala que el chofer de este automóvil sale de su domicilio para pasar a recoger a los otros 3 integrantes de la banda. A las 8 de la mañana con 45 minutos se reúnen con los otros 2 imputados, y ahí es donde se empieza a gestar justamente alcanzar este camión en la ruta 5. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana con 54 minutos este camión salió de Los Valledor tomando la autopista General Velázquez hacia el sur. Ahí fue el último donde se recogió a uno de los últimos hombres, y luego ya viene toda esta masacre, porque fue una verdadera masacre. Detienen el camión, le piden que inmediatamente que entregara la plata, le entregan la mochila, y pese a que los agricultores le pasan la mochila a estos delincuentes, abrieron fuego contra ellos, asesinando a los 2 al conductor y al copiloto, y dejando herido a uno de los hijos del muerto, quien recibió 2 impactos de bala en los brazos. Aquí uno se da cuenta de que efectivamente ya el objetivo no es simplemente lo material, sino que el descalabro
La brutalidad con la que están actuando llega a tal punto que cuando antes te decían entrega todo, ya ni siquiera es suficiente porque de igual manera corre peligro tu vida. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, estuvo encabezando reuniones porque los agricultores, también grupos de camioneros, estuvieron manifestándose afuera de La Moneda. De hecho, estuvieron apuntando a que quizás había una paralización de las actividades si es que en 48 horas no se les respondía. Ellos habían dicho que no querían hablar con Monsalve ni con Toá, sino que querían hablar con el presidente. Finalmente eso no fue así, el presidente está en un viaje en la Isla Grande de Chiloé, ya volvió, pero finalmente hoy se entregan una serie de anuncios. Los voy a nombrar. A ver. Que los auditores juzguen si es que son suficientes, si es que no son suficientes, podrían ser respuestas o no. Se propone poner un cajero en Lo Valledor para que las personas agricultores puedan depositar el dinero y no tengan que andar con dinero en efectivo. Un cajero entonces en Lo Valledor es una de las propuestas, un cajero del Banco Estado. Mayor presencia policial en los terminales hortícolas. Durante esta semana en la región metropolitana y durante la que viene en la región de O'Higgins. No sabemos si va a ser permanente. Mayor seguridad en las rutas concesionadas de O'Higgins. La ruta de la fruta, que fue de hecho donde ocurrió este asesinato. Ahí vamos con 3. Se va a responder a la solicitud de fortalecer puntos de control en algunos lugares de las rutas de la región del norte, de las regiones del norte, que tienen que ver con el fortalecimiento de seguridad de las rutas. ¿Sabes cuál es el problema, María José? Que yo creo que el tema es más de fondo que un cajero. Considero lo mismo, y el fortalecimiento de la presencia policial. También tenemos presencia militar en el sur, en la macrozona sur. Y seguimos hablando de lo que pasó en Lebu. Sí, lo que pasa es que yo de lo que pasó en Teodoro Schmidt. María José, yo tengo la sospecha que no hay una capacidad real para poder... para explicar. Es evidente que el crimen organizado tiene acceso a información. Usted dirá, pagando, no pagando, o sea, tiene acceso a tener información privilegiada para poder operar. Eso es un punto. Lo mismo pasó con este empresario de Rancagua que finalmente se pagó para su liberación en el secuestro. Tienen acceso a información. ¿De dónde? No lo sabemos. Tienen acceso de coordinación. Tienen en su mayoría armas de fuego y municiones. ¿Cómo llegan a tener armas de fuego y municiones? Uno se hace esa pregunta. Yo sé quienes están probablemente escuchándonos en algunas localidades donde ven todas las noches disparos. Es claro que se puede tener armas y municiones de forma fácil, rápida, si es que se tiene dinero. Hay lavado de activos, claramente. Estas organizaciones tienen flujo de dinero como para poder robar un auto o pagarle a terceros, como decían acá, que le pagaron 500.000 pesos por hacer un trabajo. Tienen dinero y flujo para poder montar estas organizaciones criminales. Entonces, la sospecha, y yo sé que hay muchos auditores que también la tienen, es si el Estado a estas alturas, las policías y las Fuerzas Armadas, tienen la capacidad de combatir a estos grupos. ¿Existe realmente esa capacidad? Es que yo creo que porque resulta que ayer nos enterábamos que el Carabineros quería traer funcionarios, más de 300 funcionarios desde la Araucanía a Santiago. Pero eso es desvestir un santo para vestir otro. Y esto se paralizó, y no diga que no, Carabineros, porque yo de hecho tengo el documento interno donde les dicen a los funcionarios que queda sin efecto la medida, que primero se les había comunicado que ellos se iban a mover a Santiago, a trasladar a Santiago, y luego, cuando uno empieza a hacer las preguntas, dicen, ¿sabe qué? Porque esto significaba, señores auditores, que habían zonas que estaban con medidas de protección de los tribunales que iban a quedar con una baja dotación, o definitivamente no iba a alcanzar la dotación de Carabineros para llegar a esos lugares. Bueno, cuando empezamos a hacer las preguntas, se echaron para atrás y salió un documento y comunicaciones por WhatsApp, incluso de los oficiales, diciendo que quedaba sin efecto la medida anterior. Es decir, continúan allá. ¿Qué querían hacer? ¿Querían traer entonces los Carabineros para Santiago desde la Araucanía? Y eso te demuestra una cosa, que no hay capacidad. No hay capacidad militar, no hay capacidad de las policías para poder por lo menos realizar cierres en zonas donde se pueda tener el control del Estado en la calle. Es que yo creo que ahí entonces tenemos que apuntar a medidas más de fondo y no tanto de forma, porque quizá la presencia policial puede ser una medida concreta, es una medida que puede ser muy efectiva, pero le hemos dicho muchísimas veces en la radio, un sistema de inteligencia integrado en el cual se puedan compartir los datos, en el cual las policías, la PDI, Carabineros, no estén en esta, de repente como un poco es una lucha que tienen entre los dos de cuál tiene algunas cifras, no se comparten algunos datos, bueno, no lo sé. Y ahí
Quizá poder integrar los datos con el objetivo de avanzar en la persecución policial. Bueno, seguir la ruta del dinero. Son aspectos más de fondo. Las tecnologías no solamente sirven para poder utilizar un dron o para poder poner cámaras GoPro en los funcionarios policiales cuando tienen que salir a terreno. También se pueden realizar software, hacer una base de datos que sea integrada entre las distintas policías, las Fuerzas Armadas, los datos del Ministerio del Interior, grupos de expertos que se dedican a la seguridad. Utilizando las herramientas tecnológicas quizás podríamos llegar de manera mucho más eficiente con análisis de la cámara de seguridad, de las patentes, las cámaras térmicas que también se están utilizando en algunos sectores, sobre todo en la frontera. Porque poner un cajero puede ser una solución, a mi parecer, deficiente, porque estamos hablando de cuántos agricultores pasan por día en Lo Valledor. Para que estén todos depositando el dinero ahí se puede generar otro foco de delincuencia. De hecho, bueno, mi punto es que quizás las medidas tienen que ser más de fondo que de forma. No hablar de aumentar la presencia policial, porque como tú dices, Néstor, sería sacar a funcionarios de un sector para ponerlos en el otro, porque sabemos que hay... un santo para vestir claro, otro. Quizá entonces la solución está más de fondo e invertir en inteligencia, sentar a todos los actores involucrados y planificar, armar, ejecutar un plan. Sí, lo que pasa es que para eso necesitas integrado. una ley de inteligencia que no hay, María José, está en un debate en el Congreso. O sea, tampoco el Estado tiene que regirse bajo las reglas que están. Y aquí lo único cierto es que estamos frente a una crisis porque siguen ingresando migrantes por la frontera. Señores de los cuales no sabemos nombres, no sabemos RUT. Los mismos detenidos, los mismos asesinos de estos dos agricultores, se tuvo que ampliar la detención porque en verdad no se tenía conocimiento por parte de la Fiscalía quiénes realmente eran. Porque pueden incluso inventar nombres. O sea, no hay ninguna forma frente a estos extranjeros de decir este señor se llama tanto. Porque además, digamos las cosas como son, Venezuela no está colaborando para nada en tener información respecto a todos estos señores que están delinquiendo. Entonces, mientras no haya una coordinación real de las policías, mientras no haya metas comunes de las policías, mientras no tengamos fijado ciertas líneas donde la Cancillería también debe jugar un rol fundamental, vamos a seguir teniendo ingresos de personas de dudosa procedencia, donde, a ver, es verdad, no se puede responsabilizar a todos por los actos personales de cada uno, pero aquí estamos frente a una crisis migratoria, estamos frente a una crisis de seguridad. Y los hechos relatados hoy por la Fiscalía, si no conmueven a nadie, entonces es porque ya no hay nada más que hacer. Porque todavía queda un sonsonete de la autoridad, y con esto termino, que es que esto de decir, mire, se están matando entre ellos. ¿Cómo? Claro, es que son entre bandas rivales, los que aparecen muertos son extranjeros también, pero todos sabemos que así se parte. Y también todos sabemos cómo terminan estos escenarios. Si no, pregúntenle al presidente Noboa en Ecuador.